Los obispos de Venezuela se reunieron en Roma con el Papa Francisco para darle cuenta de la situación política, religiosa y social del país. Los prelados insistieron en pedir al gobierno de Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población. Javier Romero tiene más detalles desde Roma. La ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos habían abandonado su país. La crisis política y social de Venezuela preocupa al Vaticano, que ya en 2016 intentó mediar sin éxito entre el gobierno y la oposición. Los obispos de la nación sudamericana están en Roma con motivo de una visita protocolaria y se han reunido con el Papa Francisco. Expresaron su preocupación por la crisis migratoria, la pobreza y por la situación de los opositores presos. Es una situación muy inhumana. Y dentro de esto pues están aquellas personas que por diferencias, por no seguir pues el ritmo que dice el gobierno, pues han sido privadas de libertad. Los obispos también expresaron al pontífice su preocupación por la explotación mineral en la Amazonía. Denuncian que la población que vive en ese hábitat puede sufrir graves perjuicios. Yo particular, al final le dije al Santo Padre que los venezolanos no sabemos dónde van todas esas piedras preciosas ni el oro que salen de allí. Es decir, es un cuestionamiento permanente que hay. Desde que a finales de 2016 fracasara el intento de mediación del Vaticano en la crisis de Venezuela, el Papa Francisco se ha limitado a hacer llamados de paz en el país. El presidente de la conferencia episcopal recordó que la Iglesia mantiene firme su posición y pide con insistencia que se habiliten canales de ayuda humanitaria. Para CNN, Javier Romero, Roma. Vamos a seguir hablando de Venezuela. Desde Caracas nos acompaña ahora la analista internacional, Giovanna de Michel. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Encuentro. Buenas tardes, gracias a ustedes. La Iglesia ha sido un personaje clave en la crisis venezolana. También ha sido objetivo de arremetidas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cree que el Papa Francisco, tras esta reunión, tuvo un papel más activo para resolver la actual situación del país? Sí, Ana María, eso depende de qué querramos nosotros definir como un papel más activo, ¿no? Porque hay que recordar que el Papa Francisco es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y el catolicismo es una religión que existe tanto para quienes están de acuerdo con el gobierno como para quienes lo rechazan. Eso es algo que a veces cuesta un poco entender, sobre todo por parte de los sectores más radicales, que esperan quizás de la Iglesia Católica acciones mucho más categóricas que van en contra de la esencia misma del catolicismo. Recordemos que uno de los pilares fundamentales del catolicismo también es el perdón y creen mucho en la idea del arrepentimiento. Entonces es, digamos, difícil fusionar esa fe religiosa con la ideologización política y la radicalización que existe en Venezuela, donde todo lo que se parezca a perdón se asocia con impunidad y se asocia con olvido, pues prácticamente, ¿no? Pero hay quienes critican al Papa Francisco por su hermetismo, su silencio a la hora de criticar, por ejemplo, la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sí, es así, es así. Lo que pasa también es que hay que revisar muchos temas más de fondo y que van un poco quizás más allá de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, para hablar de una crisis humanitaria habría que revisar a nivel internacional la concepción misma de la crisis humanitaria. Quizás si se aceptara que crisis humanitaria se genera no solamente por guerras y desastres naturales, sino también por la mala obra de algunos gobiernos que son los que dirigen los estados fallidos, la Iglesia Católica tuviera como que un basamento mucho más sólido para emitir sus opiniones. Pero sin lugar a dudas, estas más de 2 horas, entiendo que duró el encuentro de los obispos con el Papa Francisco, pueden haber servido para transmitirle una idea mucho más clara y sobre todo para transmitirle también la preocupación que debe reinar en la Iglesia por las críticas que se le hacen precisamente por lo que se interpreta como una gran pasividad de parte de la Iglesia. La Iglesia todavía es una de las instituciones de mayor credibilidad en Venezuela y esto pudiera empezar a mermar si no hay pronunciamientos más categóricos por parte del Vaticano. Antes de seguir hablando de esa crisis humanitaria, quiero hablar de una noticia que se conoció este fin de semana, y es que un grupo de militares venezolanos planeaban un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro y se habían reunido con representantes de la administración Trump. ¿Les sorprendió esa noticia? Y la opción militar no es una crisis, no es una solución a la crisis venezolana. A ver,
Empecemos por lo último. En estos momentos, tal como está dada la situación en Venezuela, cualquier cosa puede suceder, Ana María, lamentablemente. Aquí hay demasiada efervescencia, hay demasiada frustración, hay demasiado dolor, hay demasiada ira y hay demasiada imposibilidad de resolver esto por la vía institucional. La única vía institucional que quedaba era la Asamblea Nacional, que, como tú bien sabes, fue electa mayoritariamente de oposición en el año 2015, y sin embargo el gobierno venezolano, a través de sus otros poderes públicos, la inhabilitó de forma contundente para que ella pueda ejercer su función. No hay ninguna opción institucional viable en estos momentos. Y recuerda que hay un principio básico que dice que cuando tú tienes una fiera enjaulada, pues la fiera puede reaccionar de cualquier manera. Entonces, yo no sé si está prevista alguna opción militar, yo no sé si esa sería efectivamente la solución, pero lo que sí sé es que no se le pueden cerrar todas las puertas a una salida en Venezuela, porque entonces alternativas como estas empiezan a cobrar vigencia. De la posibilidad de reuniones de militares con el gobierno de los Estados Unidos, imagino que serían en todo caso militares retirados, porque veo poco probable que militares activos hubieran podido conseguir el permiso para salir del territorio nacional y reunirse con el gobierno estadounidense. De haberlo hecho, es un indicativo más de que definitivamente estamos en una hora sumamente peligrosa en Venezuela, donde cualquier cosa pudiera llegar a suceder. Volvamos a hablar de la crisis migratoria de Venezuela. ¿Cree que será uno de los temas que se van a discutir en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra la próxima semana? Y esa crisis migratoria pone de manifiesto que el gobierno venezolano, Venezuela, es un Estado fallido. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te voy a explicar por qué. La migración se está produciendo en este momento, como te decía anteriormente, no por un desastre natural, no por una situación de guerra. La migración se está produciendo precisamente por las políticas gubernamentales que han generado un deterioro masivo de la calidad de vida de Venezuela, y el venezolano huye para tratar de preservar su vida y conseguir espacios donde desarrollar proyectos de vida, sobre todo los más jóvenes. La migración en estos momentos se está convirtiendo en una grave perturbación para todos los países del vecindario, sobre todo para los países receptores, y ha habido varias declaraciones, entre ellas la última, la más reciente, la Declaración de Quito, donde se responsabiliza directamente al gobierno venezolano por esta crisis migratoria. Pero ahí es donde viene, digamos, ese gran escollo que hay que salvar a nivel internacional, y es que según el derecho internacional la crisis humanitaria se produce únicamente por esas dos causas que te mencioné: guerra o desastre natural. No se contempla la posibilidad de una crisis humanitaria por la mala gestión de un gobierno que lidera un Estado fallido, que es el caso de Venezuela. Eso es lo que de alguna manera limita algunas acciones internacionales. Hay que comenzar por redefinir el concepto de crisis humanitaria, ampliar el alcance del concepto de crisis humanitaria para que entonces se puedan activar algunos mecanismos internacionales. Y sí, no tengo la menor duda de que ese tema va a llegar a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, porque los estados del vecindario son parte de la Organización de Naciones Unidas, y en sus exposiciones ellos sin lugar a dudas darán cuenta de un elemento que está generando una perturbación para la paz y la estabilidad regionales, como es la migración venezolana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Encuentro, por el análisis. Joana de Michel, analista internacional desde Caracas. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y también sobre la suerte de los venezolanos habló el presidente del Perú, Martín Vizcarra, en una entrevista con mi colega Camilo Gaña, sobre cómo los afecta el éxodo masivo y cuál es la causa. Pasaron los 400.000 venezolanos que han ingresado al Perú. ¿Perú puede enfrentar eso económicamente hablando? Mire, yo he consultado con los expertos aquí de gobierno, dice que 100.000 venezolanos eran absorbidos sin ningún problema. 200.000 era el punto de equilibrio y estamos más del doble, ¿no? Entonces, ya los mismos venezolanos que llegan ya no encuentran tampoco posibilidad laboral. Y las que encuentran también es cogiendo posibilidades laborales de los propios peruanos, ¿no? Entonces, la crisis social venezolana se convierte también en un problema peruano. Pero esa es la consecuencia. O sea, decir qué hacemos con los migrantes es enfocarnos en la consecuencia. Si queremos corregir, corrijamos la causa.
¿Cuál es la causa? La falta de democracia en Venezuela. Pero usted no puede tumbar al presidente Maduro, pero sí puede disuadir. Pero, algo hay que hacer. Pero por lo menos sí somos claros en manifestar nuestra posición. Vamos a ver ahora una escena que para cualquiera de nosotros podría tratarse de una situación completamente